Experiencia de la hermana Edilene, julio 2 del 2022. Gracias y paz, iglesia. Voy a compartir un poco de mi experiencia de hoy. Cuando el apóstol vino a ministrar en mí, yo confieso para los hermanos que yo alababa y daba lo mejor de mí, pero yo no conseguía sentir nada. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué yo no consigo sentir tu presencia hoy? ¿Qué está aconteciendo? Yo no consigo sentir nada. Estoy alabando, pero alabo en vano. ¿Qué está aconteciendo conmigo, Señor? Y yo comencé a hablar con el Señor, y fue cuando el apóstol llegó cerca de mí. Y solamente cuando ella me tocó, parece que sentí una presencia tan fuerte del Señor, y el Señor comenzó a hablar conmigo, y Él comenzó a decirme, yo quito eso y eso que no es mío, que está en ti, esas cosas que no hacen parte de mí, por eso que no estás consiguiendo sentir mi presencia, y parece que lo estaba arrancando. Y cada vez que ella estaba usada para hablar en lenguas, es como que si yo entendiera todo lo que ella estaba diciendo. Y cuando ella ministra en mí, el arrebatamiento, el arcángel me estaba llevando, y antes de que me llevara le hice la pregunta a él, y él me lleva al cielo para ser revestida de mis armaduras, y me dijo así, solamente vas a ser revestida, pero no vas a ir a la guerra. Y yo le decía amén, y comenzó a revestirme con las armaduras para que yo pudiera ver el campo de guerra. Y yo le dije, ¿por qué estoy en el campo de guerra y no puedo guerrear? Y él me dijo, solo vas a ver cómo está el nivel de guerra. Y cuando me lleva, yo estoy allí arriba mirando, y me dijo, ¿ves cómo está el nivel de guerra hoy? Y le dije, sí, estoy mirando. Y me dijo, te voy a llevar para que veas lo que los hechiceros y los brujos están haciendo hoy. Y allí, hermano, él me lleva en varios locales, en varios terrenos de macumba, no solamente aquí en Manaus, sino también en fuera. Y yo miraba todos los trabajos de hechicería que estaban haciendo contra los hermanos, contra la iglesia, contra los apóstoles, trabajos de hechicería para Aviva San Pablo, para donde estaban las iglesias y donde estaban los hermanos de Shalom orando. Allí estaban haciendo los trabajos, y le preguntaba, ¿por qué me estás mostrando todo eso? Yo no puedo guerrear, no puedo destruir nada de eso, ¿por qué? Y él me decía, tú vas a ver, no es hora de que tú guerrees. Y él me lleva a un terreno donde vi un barril negro, y vi una agua hirviendo. Y yo le decía, ¿para qué esa agua? Y yo le preguntaba, ¿por qué me traes aquí y ellos no me pueden ver? Y me decía, porque estás con las armaduras, ellos no te pueden ver, pero ellos sienten que tú estás aquí. ¿Qué significa ese barril con esa agua hirviendo? ¿Para qué es eso? Y él me decía, ese barril aquí es como que si estuvieran en el infierno. ¿Tú ya fuiste al infierno? Le dije, ¿ya viste aquel fuego, aquella cosa ardiendo? Sí. Este barril es para sacrificar personas. Y van a sacrificar a las personas y colocarlas dentro de este barril. Y yo dije, mi Dios, ¿por qué eso? Y yo dije, ¿no tienen penas de esas vidas? Y dijeron, no. ¿Cómo van a tener penas si ellos están sirviendo a Lucifer? Y yo le decía, ¿me vas a dejar ver eso? Y me decía, no necesitas ver esa escena. Yo solo te estoy explicando para qué es ese barril. Ellos van a hacer un sacrificio. Y yo le decía, ¿para qué es ese sacrificio? Y me decía, ese sacrificio es para la iglesia, para acabar con la iglesia. Y de aquí van a matar personas dentro de este barril con el agua hirviendo. Y yo le decía, yo no quiero ver eso. Y me decía, tú no vas a ver.
Solo tú estás, es- solo estás escuchándome lo que va a acontecer en ese barril. Van a sacrificar a 5 personas. Y yo le preguntaba, ¿son niños? Y me decía, son 3 niños y 2 adultos. Y yo le decía, yo me quiero ir lejos de aquí, yo no quiero estar aquí. Y él me dijo, te voy a sacar de aquí y te voy a llevar a otra esquina. Y luego me saca de ese lugar y me lleva a un lugar que era el campo de guerra. Y cuando llego al campo de guerra, yo comencé a ver, hermanos, y sabría como una cosa negra, como un portal negro, y salían muchos demonios que yo nunca había visto, y ellos salieron muy furiosos, y ellos me decían, estamos preparados para ir a la tierra, y allá muchas vidas los vamos a traer para este lugar. Y yo comenzaba a escuchar hablar eso, demonios muy feos, furiosos. Y decían, principalmente aquellos quienes buscan de madrugada, sabemos en dónde está el punto débil de cada uno. Y aquellos quienes no están firmes. Y me decía el arcángel, aquellos quienes no están firmes se los van a llevar. Por eso tienen que estar en la posición, porque muchos van a ser sueltos. Yo le decía, ¿cómo así? Hay muchos demonios poderosos allá en el infierno que van a ser sueltos, y cuando sean sueltos y si no están en la posición, si no están firmes en la presencia del Padre, muchos van a bajar para allá. Y yo le decía, pero estamos buscando toda la madrugada, pero eso no es suficiente. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Y me decía, hay muchas personas que están viendo cosas para que no vean. Ya fue predicado, pero están mirando. Y yo le decía, ¿pero cómo? Y me decía, hay personas prostituyéndose, hay personas en adulterio, hay personas viviendo películas pornografías, viendo películas que no tienen que ver, y eso ya fue predicado. Y cuando esos demonios fueron sueltos, van a llevar a las personas al infierno. Y me decía, y no van a ser los siervos del Señor que van a evitarlo. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya predicaron para cada uno de ustedes que están allí, y ellos están predicando para los que están afuera. Y van a venir para acá, para este lugar, aquellos quienes no obedezcan. Y hay muchos que no están obedeciendo. Es por eso que están viendo ese campo de guerra aquí. Son muchos demonios. Y yo le decía, pero yo no voy a guerrear hoy. Y él me decía, calma, necesitas mirar otra cosa más. Y allí, hermano, él me lleva para ver algo personal. Y después de que yo veo todo, yo regreso al campo de guerra. Y me dijo que era hora de guerrear por la iglesia, guerrear por los guerreros, por la vida de los apóstoles. Y yo le decía, pero hay muchos ángeles cuidándolos. Y me decía, sí, tienes muchos ángeles que guardan a ellos porque ellos son sinceros en sus palabras, porque ellos predican la verdad. Y yo le decía, yo sé de eso. Y él me decía, el precio que pagan en el altar en donde están es un precio muy caro que pagan por ustedes, y hay muchas vidas que no lo valorizan. Y yo le decía, pero ¿por qué me estás diciendo eso a mí? Yo sé que yo hice muchas cosas equivocadas, pero ya me arrepentí de todo eso. Y él me decía, ustedes no están mirando el valor de la lágrima de ellos por ustedes. Aquella lágrima, aquel precio que están pagando de rodillas. Ustedes no están ni ahí, no les importa, no valorizan lo que están haciendo por ustedes. Y yo le decía, pero nosotros estamos haciendo lo correcto, pero piensas que solamente ir a la oración, adorar, y piensan que el alabanza no llega al Padre. Y los siervos han predicado la verdad y ustedes no dan oído, y si no dan oído van a bajar todos para el infierno y no van a poder hacer nada, porque ya predicaron a cada uno de ustedes y ustedes no quieren enseñar a sus niños.
Y él me decía, ustedes tienen que enseñar a sus hijos en el camino correcto. Y yo le decía, entendí lo que quisiste decir ahora. Y me decía, comienza a hacer eso, dile a la iglesia que comience a hacer eso, que enseñen a los niños el camino correcto. Ya fui predicado tantas cosas que los siervos del Señor predicaron a la iglesia y lo continúan haciendo de nuevo. Y me decía que muchas cosas impropias están entrando a la iglesia que no es para entrar, y todo eso deja al Padre triste. Y yo dije, entendí, y ustedes tienen que reconocer el precio que los siervos del Señor están pagando por ustedes. Y yo comenzaba a ver, hermanos, comenzaba a mostrarme las lágrimas de la apóstola cuando ella ora por cada siervo, por cada hijo. Y me mostraba, hermanos, al apóstol de rodillas, clamando, pidiendo por el Señor, porque para que muchos vengan a tener experiencias. Y me mostraba al apóstol para que muchas personas aquí tengan la unción de guerra, tengan experiencias con el Señor. Y él me decía, ¿estás mirando todo eso? Y me decía, es un precio, es rodillas en el suelo, y es eso que ustedes tienen que hacer para ayudar a los siervos del Señor. Esas lágrimas que corren del rostro de ella son lágrimas sinceras, porque ella ama a cada uno de ustedes. El precio que el siervo del Señor que está pagando por el altar es por ustedes. Y yo le decía, amén, ya entendí lo que quisiste decir. Y después comencé a guerrear en espíritu. Y me decía que después de que terminé la guerra, yo le dije que todo aquello sirvió de lección para mí. Y después Él me lleva al cielo, y allá en el cielo Él dice algo muy fuerte que es personal, y otras cosas que yo le voy a compartir con la apóstola. Y hasta aquí yo puedo compartir mi experiencia. Amén. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz del Señor, amados hermanos. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario con esas experiencias con una palabra que está ya en Efesios capítulo 5, versículo 8 en adelante, que dice así: porque en otro tiempo eras tinieblas y ahora eres luz del Señor. Anda como los hijos de la luz. Amén. Porque el fruto del Espíritu está en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no te comuniques con las obras infructíferas de las tinieblas, pero repróbalas, porque lo que hacen en lo oculto, pero todas esas cosas se manifiestan y son condenadas por la luz, porque la luz todo manifiesta. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos en Cristo, te iluminará. Amén, hermanos y hermanos. La experiencia de la hermana Dilene, guerras continuas, porque, hermanos, esta campaña, las guerras han sido muy fuertes, que están aconteciendo en estas fechas, hermanos, y ha sido una de las mayores batallas que hemos enfrentado de todos los tiempos, porque hemos buscado al Señor. La Biblia dice buscar al Señor en cuanto se pueda encontrar, y la Biblia dice que buscar al Señor, búscame y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Y hemos buscado al Señor y lo hemos encontrado al Señor. Él se ha manifestado su gloria, manifestado su poder, y Satanás, hermanos, él usa herramientas contra la iglesia del Señor, canales que se levantan con calumnias, enfermedades. Saben, hermanos, es una serie de cosas que tenemos que enfrentar, pero la palabra de Dios dice que quien confía en el Señor son como el monte de Sión, que no se abalan, pero que permanecen firmes para siempre. Tal vez, hermanos, como tú, siervo de Dios, ya te hayas desanimado, hayas pasado por muchas luchas, muchas guerras, o ya fuiste un soldado, un guerrero, o hoy estás con las manos atadas, bajaste la cabeza. Te quiero decir, como dice la palabra: despierta tú que duermes, levántate de entre los
muertos, que Cristo te iluminará. Está aconteciendo una guerra espiritual tremenda. Los demonios se han levantado, los siervos de Satanás, los brujos, hechiceros, que hemos enfrentado varios aquí todas las noches. Ellos no paran de hacer trabajos de hechicería, no paran de hacer trabajos de macumba para destruir la iglesia del Señor, con mentiras, con tantas cosas que se levantan. Y todo eso, hermanos, son herramientas sutiles que Satanás usa para destruir la iglesia del Señor, la iglesia que busca, que ora. Hemos buscado todas las madrugadas. No mencionamos el ayuno que hacemos porque, saben, queridos, porque solo el hecho de que tú ores ya estás en una guerra tremenda. ¿No es eso, apóstola? Amén. Es eso. Alabado a Dios por toda la misericordia y bondad que nos ha dispensado a nosotros, que no tiene fin. Esa campaña ha sido una campaña intensa porque el Señor ha avivado su iglesia, su pueblo, levantado sus profetas. Ha sido algo tremendo, pero las guerras no paran. La Biblia dice que mayor es el que está con nosotros del que está en el mundo. Y nosotros sabemos que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y nuestro Dios es mayor que toda furia del enemigo, mayor que todas las cosas. Yo sé que el Señor está en el control. Nuestro Redentor se ha levantado, se ha respaldado la oración de sus hijos, ha hecho señales y prodigios, ha curado, libertado, transformado, y todo eso es fruto de una iglesia que busca al Señor en cuanto se puede hallar y invocarlo en cuanto está cerca. Amén, hermanos, amén. Quiera Satanás o no, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir orando, seguir entrenando discípulos, misionarios, ya para enviar para el campo misionario. Vamos a abrir iglesias en ese mismo espíritu de oración, orando toda la noche, clamando, buscando. Vamos a estar firmes y fuertes en la presencia del Señor. Se pueden levantar demonios, hechiceros, se pueden levantar macumberos, se pueden levantar hasta falsos pastores con falsas revelaciones, se pueden levantar. Nosotros vamos a seguir haciendo la obra del Señor, haciendo aquello que el Señor nos ha mostrado, aquello que el Señor nos ha hablado en nuestro corazón. Amén. Y yo te invito a que entres a esa guerra, a participar de eso, a orar, a ayunar, a clamar, a leer la palabra del Señor. Apóstolo, pero yo no sé. Haga prueba de Dios, haga prueba de Dios, que Dios te va a mostrar. Amén, amados hermanos. Vamos a orar entonces. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esa experiencia. Muchas gracias por cada siervo, sierva que llegó el momento de oración. Que el Señor pueda colocar la armadura en tu pueblo, colocar y derramar tu aceite, tu Espíritu Santo, tu gracia, tu sabiduría sobre cada uno de tus hijos, Señor. Pero yo sé que mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Continúa bendiciendo, perseverando. Continúa bendiciendo tu pueblo para que tu gracia sea manifestada en esta generación y las generaciones que vendrán. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.